Muy buenas tardes. Para mí es un honor y un orgullo estar participando de esta primera jornada de profundización filosófica Construyendo la Nueva Ciencia y las terceras jornadas de Sistemas y Corrientes Filosóficas Aporte al Cuestionamiento Filosófico dentro de lo que es la culminación de nuestros estudios postdoctorales en profundización filosófica. Desde aquí pienso compartirles mi intervención que se denomina Relevancia de la filosofía para la sociología. Mi nombre es Gilma Álamo Sánchez. Soy sociólogo y soy doctora en Ciencias de la Educación. Comienzo diciéndoles que desde la sociología se coquetea con la filosofía para entender de manera crítica el desarrollo de la conciencia y del conocimiento en general, tratando de averiguar cuáles son las vías que conducen a la realización de una filosofía propia de la disciplina social, superando escollos que se presentan entre el conocimiento y la acción, entre la teoría y la práctica. En este sentido, desde la filosofía se superan muchas de las contradicciones que surgen en este aspecto, es decir, la filosofía concebida como ciencia realista de lo que nos rodea y del conocimiento en general, conlleva a conocer cuáles son las vías para la realización de una propia concepción filosófica desde una perspectiva sociológica. Partiendo de esto, la filosofía no se ocupa solamente de la conciencia y existencia en sí mismo del ser, sino de la conciencia de la existencia, pero del ser en cuanto ser, no del ser biológico. Aquí se observa cómo la filosofía se apoya en teorías como la ontología o estudio del ser, ofreciendo principios que establecen certezas sobre la realidad envolvente. De acuerdo con el análisis basado en la razón, se obtiene la certeza de la que se habla. Desde este punto de vista, se afirma que la filosofía se separa del aspecto biológico, dejando atrás la naturaleza, para involucrarse en la reflexión racional, llegando a deliberaciones que generen respuestas a esa eterna búsqueda entre el yo y su relación con el entorno físico y real. En este contexto, la filosofía desde hace mucho tiempo ha aportado respuestas al ser humano conviviendo en sociedad, tratando de justificar su desenvolvimiento en el entorno etéreo y real. No solo analizando las necesidades espirituales, ontológicas y epistemológicas del ser humano como un ser individual, sino también aportando elementos a las necesidades sociales, las cuales son abordadas desde la sociología como ciencia que se dedica al estudio del hombre como miembro de un grupo social. Desde esta perspectiva, ambas ciencias coinciden en la consecución de conceptos abstractos o subjetivos que vuelvan a sus principios naturales, aportando cada una desde su perspectiva la complementariedad que el ser humano necesita para justificar y desenvolverse socialmente. Precisamente, al entender la definición de la sociología, reconocemos estos fenómenos en torno al grupo social, es decir, que en la vida cotidiana que se llega a ser un ente social. Luego entonces la filosofía está relacionada con la sociología mediante este principio desnaturalizador de sus aspectos biológicos del individuo para, por una parte, considerarlo como ente racional, ontológico, apegado a la realidad en su carácter individual como ser pensante. Igualmente, en la sociología se debe desnaturalizar al hombre para que acepte la realidad de su entorno o se transforme con esto en un ente social, o como lo llama acertadamente Aristóteles, un animal social. Inicialmente, cuando se revisa a Paul Kinghorn desde la perspectiva de la ciencia y la metafísica del siglo XXI, se observa cómo Andrónico de Roda llamó a la filosofía primera de Aristóteles metafísica, desde los puntos de vista de la ontología como ciencia del ser y de la teología como ciencia del ser por excelencia, Dios. Es decir, hay una analogía del ser, ya que el término es análogo porque se asume una semejanza de todos los seres. Posteriormente, Bostrom, en el año 2014, nos habla de la poshumanidad y futuro de la existencia humana desde la panorámica del transhumanismo en un triángulo ética, ciencia y tecnología a través de la ruta del universo inanimado, la vida no consciente, la humanidad, la transhumanidad y la poshumanidad. Seguidamente, y en este contexto, Stephen Hawking nos habla de la física teórica presentando teorías y modelos matemáticos para comprender el universo. Bechtel menciona en este contexto de las energías sutiles la espiritualidad, la intuición, la comunicación, el amor, el poder, la sexualidad y la sobrevivencia como características del ser humano para desenvolverse en el mundo actual, y Eduardo Martínez de la Fe nos habla entonces del progreso basado en el desarrollo de la ciencia como un progreso científico y desarrollo del conocimiento. Por su parte, Nietzsche
habla del superhombre que acepta la muerte de Dios al transmutar todos los valores y volver a construir donde se ha construido. En este contexto de Nietzsche, y para complementar lo planteado por él sobre volver a construir, Chomsky y Dietrich hablan de la hegemonía y supervivencia como un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida de los sujetos como un proceso colectivo y continuo, el cual, vinculándolo con la manipulación del lenguaje de Orwell, se plantea entonces la corrupción del sistema político y la rebelión del pueblo y en contra de éste. Por otra parte, cuando se analiza la encíclica El esplendor de la verdad de Juan Pablo II, vemos cómo se define el papel de la teología moral y cómo no existe moral sin libertad, ya que la verdad nos hará libres según se manifiesta, y este documento, vinculándolo con los anteriores, se observa el hilo conductor filosófico del ser humano para su desenvolvimiento social. Giordano Bruno nos habló del universo infinito, enfatizando la ciencia, la filosofía, la religión y la magia, apoyándose en las ideas de Copérnico, de que el Sol es el centro del universo y correlacionando la filosofía con el naturalismo para culminar con lo planteado por Esther Díaz sobre la teología del pensamiento filosófico posmoderno, todo lo cual conlleva a entender el papel de la filosofía en la sociología y cómo esta última puede desarrollar una línea en el ámbito de la educación para aportar elementos desde el punto de vista teórico y metodológico que permitan la construcción de la realidad social donde el individuo se desenvuelve. En este punto, he de mencionar las herramientas disruptivas que surgieron para apoyar la sociología de la educación, tales como la actualización en inteligencia artificial, en tecnología educativa y en investigación científica, apoyándose en conocimientos filosóficos que posibilitan el desarrollo de una línea de investigación denominada perspectiva filosófica de la sociología de la educación y donde existe la transcomplejidad como teoría que aporta herramientas que van más allá de lo complejo y que sintetizan el poder teórico filosófico de la corriente sociológica. Aquí debo corregir, no es una línea de investigación, es una espiral recursiva dentro de lo que es la investigación transcompleja. Finalmente, ambas ciencias se ubican en el mismo lado, centrando sus preceptos en el ser humano, su forma de pensar, de concebir el mundo, de las ideas que lo rodean y que determinan su desenvolvimiento social, lo cual le vincula estrechamente, apoyándose la una en la otra para dar sustento a investigaciones en el área de la educación que van más allá de la concepción tradicional y que brindan sustento a los estudios que de allí se deriven, profundizándolos filosófica y sociológicamente. Quiero terminar con una cita de Aristóteles que dice: de todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social y que el insocial por naturaleza y no por azar es un ser humano inferior a un ser superior al hombre. Muchísimas gracias.